gobierno de Donald Trump la relación con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que el 10 de enero cambian las cosas, porque allí empieza de frente lo que significa un régimen que no es reconocido por casi ningún gobierno en el mundo. Bueno, yo creo que es algo, es una incógnita, y es como Trump en casi todos los temas, es impredecible. Pero yo me inclino a pensar que no va a volver a la estrategia de enfoque de máxima presión, con la jugada con Juan Guaidó, que no resultó, que fue un fracaso, que no resultó, y podría haber otra opción seria, que cuál es, como usted dijo, buscar acomodarse con Nicolás Maduro en lugar de pelearse con él. O sea, Trump, como todo el mundo dice, cada día aquí en Estados Unidos, él le encantan los hombres fuertes. En su primer mandato, la única excepción en el mundo fue Nicolás Maduro. Y esto, a mi juicio, fue por Florida, por la política doméstica en Estados Unidos. Eso fue el motivo. No porque Trump estaba muy comprometido con la democracia en Venezuela, sino porque fue bueno para su fortuna electoral en Florida. Yo creo que Florida va a ser menos importante, ya que está reelegido, va a ser mucho menos importante para él en su segundo mandato. Entonces yo puedo imaginar un escenario, es una posibilidad además de una acomodación de Trump con Maduro, buscando un acuerdo con el gobierno venezolano sobre migración, tal vez ayudando a los amigos ricos de Trump para encontrar oportunidades de negocios en Venezuela. Hay mucho dinero que puede hacer en Venezuela con el sector petrolero, y no me extrañaría mucho ese giro muy dramático. No estoy pronosticándolo, pero yo creo que va a ser bien estudiado por los asesores de Trump. Los negocios también en Venezuela. Profesor Schifter, quiero hacerle una última pregunta sobre China. ¿Qué va a pasar en esa relación entre Estados Unidos y China con la llegada de Trump al poder? ¿Y cómo puede esto incidir en la relación de Trump con Sudamérica, con América Latina? Aquí en esta zona del mundo, usted lo sabe, cada día es más creciente la influencia china en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Bueno, yo creo que no hay mucha distancia entre los partidos demócratas y republicanos con respecto a China. Hay un consenso, un endurecimiento en los últimos años. La diferencia es más bien en enfoque, tono, retórica, trato, estilo, y también el tema de aranceles, ¿no? Contra China, que se va a aumentar. O sea, recuérdase que Joe Biden ha mantenido el aumento de aranceles contra China que implementó Trump en su primer mandato. Entonces, esto demuestra que hay cierta continuidad. Pero sí es cierto que se puede esperar mayor presión, y vuelvo a decir, amenazas y gobiernos no toman distancias de China y privilegian a Estados Unidos. Yo creo que puede haber una posición más dura. Sí. Profesor Schifter, antes de despedirlo, tengo una duda. El presidente Petro en Colombia, como usted lo sabe, el presidente Petro es un gobernante de izquierda. En algún momento, hace 4 años, se cruzó mensajes con Donald Trump. Trump le dijo, Petro le dijo a Trump loser, y Trump le responde loser, ¿cierto? Trump va a pasar, ¿usted cree, conociendo la política y conociendo allí los intríngulis del Capitolio, de Washington, ¿usted cree que Trump le pasa cuenta de cobro a Petro por esto? No creo. Yo, como digo, repito que no es tan importante en la agenda. Yo no creo que Trump está pensando en esto. Tenía otra cosa para pensar, otros líderes, otros países, otros temas, y creo que pasa un nivel secundario, pero tampoco no va a haber grandes abrazos, no va a ser muy cálida la relación entre Trump y Petro, eso te puedo asegurar. Ah, sí, seguro.
Y ahora hay que esperar a ver qué dice hoy el presidente Petro, en qué tono amanece el presidente Petro, porque estaba en plan de insultarlo hasta hace apenas algunas semanas. Profesor Schifter, como siempre, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en Blue Radio. Al contrario, gracias a usted. Gracias a Muy usted. amable. Michael Schifter desde Washington, que es uno de los grandes expertos de la relación de Estados Unidos con los gobiernos de América Latina. Néstor, y usted hacía lista de ganadores y perdedores, y creo que sin duda el gran perdedor con esta derrota de Kamala Harris es todo lo que haga parte de la izquierda latinoamericana, porque no es sino percibir el silencio rotundo de todos los mandatarios de izquierda en nuestro continente. Tengo una duda, María Consuelo, sobre esa interpretación que veo mucha, diciendo Petro perdió Maduro. Maduro sobre todo. La duda que tengo... Claro que hay varios que son parecidos a Trump, ¿no? La duda que yo tengo... No, pero la derrota desde el punto de vista político es para la izquierda. La duda que yo tengo, María Consuelo, es que estos gobiernos de izquierda, inclusive el de Petro en Colombia, necesitan a la derecha... y necesitan victimizarse. Para subsistir. Seguramente ese será el paso. Pero el cambio de política exterior que va a tener Estados Unidos es clarísimo. Sí, con María Donald Consuelo, Trump a la cabeza. pero ¿de qué dependen los cazafantasmas? De que existan los fantasmas. De los fantasmas. Entonces, Claro. ¿de qué depende, mire, Néstor, ¿de qué depende la izquierda? El populismo de Trump se nutre justamente de antagonismos con la izquierda no, de su es país. El populismo y el populismo de Petro y el populismo de los otros líderes de izquierda. El populismo de los gobiernos de izquierda en América Latina se nutren de figuras como Trump. O sea, exactamente. Pero no va a haber condescendencia. Los dos están de plácemes. Los populismos de izquierda y de derecha están de plácemes hoy porque se encontraron el mejor escenario para generar antagonismos, peleas por X, y no resolver los problemas de la gente cotidiana, de la gente del común, sino generar grandes tensiones que eso los mantiene en el centro del debate. Yo, en cambio, no creo que haya gran cambio. ¿Qué va a decir de aquí en adelante Luis Ernesto? Imagínese la cuenta de Twitter del presidente Petro, echándole la culpa esperemos que el presidente al capitalismo cuando Trump baje impuestos como ha prometido que va a bajar. No, pero impuestos. episodios como los de Alex Saab ya no se van a volver a ver, como el retorno de Alex Saab triunfante a Venezuela por cuenta de la política exterior norteamericana. Eso ya es parte del pasado demócrata. Es cierto, Sí, pero pues Trump no es Trump, propiamente el que tenga más autoridad moral para es que yo no estoy hablando de autoridad moral, para exigir respeto a la democracia. Le digo solo una cosa, María Consuelo. Ya Trump gobernó con Maduro en el poder. Sí. ¿Y qué pasó con Maduro en el poder bajo el gobierno Trump? Sí, fue el fracaso de lo mismo que pasó con el gobierno Biden. Guaidó, Néstor. No, fue el fracaso de Guaidó. Por eso, lo claro. mismo. Y en el invento de Guaidó. Y en el gobierno Biden salió, usted tiene razón, sacaron de la cárcel a Alex Saab para entregárselo como trofeo. Triunfante, claro. Hoy en día ministro en Venezuela. Ministro de Industria en Venezuela. Sí. Han sobrevivido a gobiernos. Claro, pero yo sí creo que la discusión, digamos, es obvio que los gobiernos de izquierda y la izquierda pues tiene una derrota en el mundo. Eso es obvio y es una derrota pues y es una derrota contundente, pero también van a tener que recalcular, que me gusta esa expresión que utiliza María Consuelo, los defensores de la democracia en Venezuela, los que reclaman democracia en Venezuela, los que viven con las alarmas encendidas por las conductas autoritarias del presidente Petro, todos esos que, por ejemplo, están llamando en Colombia a una unidad para defender a la democracia, pues si están de fiesta hoy por la elección de Trump, deberían cambiar de discurso. Porque todo el que esté hoy de fiesta por la elección, todo el que esté de fiesta, todo el que esté de fiesta por la elección de Trump, le digo una cosa, Trump tiene que recoger las banderas de llamarse demócrata. Héctor, Trump, a mí no me gusta Trump, no hubiera votado por Trump, pero Trump ganó democráticamente. Sí, pero no gobierna democráticamente. Es que esa es una gran diferencia, Néstor. Le termino, como ganó democráticamente,
democráticamente en Colombia Gustavo Petro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No son. A usted no le resulta. Lo cual no quiere decir que gobiernen democráticamente. Chávez también ganaba las elecciones en Venezuela, y las ganó todas, Chávez. Es que la democracia, hay una cosa que es muy básica, Néstor. Póngase los audífonos y le hago una pregunta. Dígame. ¿A usted no le parece que un personaje como Donald Trump, de derecha, de extrema derecha, tan controvertido, se parece en el fondo mucho a Gustavo Petro, tan de izquierda en Colombia? Claro, es que los autoritarios se parecen. Claro que sí, Néstor. Claro que sí, los autoritarios se parecen. Por eso digo, para los antipetristas, por ejemplo, que están llamando, pues, rasgándose las vestiduras de hagamos una gran coalición para defender los principios y los valores de la democracia, se tienen que revisar y recalcular, como dice María Consuelo, si están de fiesta porque ganó Trump. Porque Trump no comparte los principios y los valores de la democracia. Ganó unas elecciones, las ganó en forma contundente, pero es que la democracia no son solo elecciones, la democracia son elecciones por una parte, pero después respeto a unas reglas y respeto a unos derechos. Néstor, y ahí es donde Trump no pasa el test. No, de acuerdo, pero si no es hubiera importante ganado Trump, marcar la diferencia entre fraude venezolano y elecciones limpias en Estados Unidos. Eso sí es incuestionable. Si no hubiera ganado, ¿estaría en estos momentos Trump reconociendo el resultado? Pues seguramente estaría a otra cosa, pero asonada si no al Congreso de los Estados Unidos. Si no hubiera ganado, estaría haciendo lo mismo que hubiera hecho Petro. Si Petro no estaría haciendo una sonada, convocando una sonada. Estaría lo mismo que hizo AMLO en México, estaría denunciando fraude. Lo alcanzó a decir aquí el presidente Petro, que si no ganaba era producto del fraude. Por eso digo que se parecen en muchísimas cosas. Personalidades, claro, autoritarias. Sí, yo no sé, por eso, María Consuelo, la tesis de derrotada la izquierda en América Latina, una vez dicen, no ganó el que más se parecía ideológicamente, en teoría, ganó el que se parece más. Pero es que se habían alineado, Néstor, porque ya esa práctica tan saludable de las relaciones internacionales, de la no intervención en asuntos internos, cada vez se practica menos. Entonces, cada vez los mandatarios, dándose la licencia de los trinos y de las cuentas de redes sociales, van opinando, olvidándose que hablan por el Estado que representan, y todos ya habían empezado a tomar partido. O sea, la simpatía con los demócratas y con Kamala Harris claramente también era una intervención. Entonces tienen que acusar el golpe, y por eso tienen que acusar la derrota. No es un enfrentamiento de ideas, porque si es un enfrentamiento de ideas, de maneras de pensar, de maneras de entender el Estado, de maneras de entender la sociedad, entonces María Consuelo tiene razón, más allá de los personajes. Mi pregunta es, ni siquiera, porque son igualitos. Usted se pone a ver y... No hay diferencias. En personas, en maneras de pensar puede haber, pero en maneras de entender el Estado y la sociedad hay diferencias, Paola. Mire, Gustavo Petro está poniéndole aranceles a todo, a los carros híbridos, al acero, al hierro, y tiene muchos planes para seguir poniendo tarifas a productos importados. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? Está diciendo, voy a ponerle una tarifa del 20% a todos los productos importados de todos los países del mundo. Nos toca a nosotros. Y voy a ponerle a los carros mexicanos en particular, pero con el narcotráfico va a haber un giro gigante. Puede que en ese tema sí, pero en ideas básicas y en ejecuciones básicas no. Usted tiene razón. El modelo izquierda Petro en América Latina es un modelo de agrandece el Estado. Por ejemplo, que el Estado asuma funciones que hoy ejercen los privados. Mira las reformas. Trump quiere fortalecer a los privados, les va a bajar los impuestos. Claro que hay diferencias ideológicas, también hay coincidencias. Usted diría, ¿son el agua y el aceite? No son el agua y el aceite. Claro que se parecen un poquito. Para quien quiera opinar sobre las lecciones, ganó Trump esta madrugada, vuelve a la Casa Blanca el hombre de la derecha dura en Estados Unidos, de cómo nos va a afectar, de en qué se parecen. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre efectos del triunfo de Donald Trump esta madrugada, más rápido y más fácil de cualquier pronóstico que hubo en esta campaña. Aurelio, lo escucho. Sí, Néstor, mientras más cosas digan de Trump, que son ciertas, más malo fue el gobierno de Biden. Aquí lo que perdió fue un progresismo de pacotilla, que hizo 2 guerras, una en Oriente y otra en Ucrania, y que no fue capaz de resolver el problema de la economía del pueblo norteamericano. Eso fue lo que perdió. Y a mí me parece que lo que la izquierda latinoamericana tiene que tomar nota no es del triunfo de Trump,
es de que aquí sea el gobierno de izquierda o de derecha, si es un mal gobierno, produce estos resultados. Aquí lo que tienen que sentarse son los gobiernos llamados progresistas, que no lo son tanto tampoco, a decir, bueno, hermano, ¿cómo así que perdió Biden y era pues el santo grial? No, es que usted no puede disfrazarse de izquierda y actuar de derecha y después reclamar triunfos. No, le da la papaya al otro para que gane. Que tome nota la llamada izquierda latinoamericana de que cuando se disfrazan de izquierda y gobiernan con políticas económicas de derecha y se meten en guerras, termina el pueblo levantándose y rechazándolo. Esa es la lección. Pero permítame una última cosa. Señor. Tengo un librito que se llama Relaciones de Estados Unidos en Colombia. Adivine quién es el autor. ¿Quién es el autor? El doctor Daniel García Peña Jaramillo, actual embajador de Colombia en Washington. Cuando no era embajador. En ese librito, en las últimas... Ese es un libro viejo de Daniel García. Correcto. Y en ese librito, por ahí en las últimas páginas, dice: lo que tienen que hacer los gobiernos de Colombia es mirar cuál es la ola que se impone en Estados Unidos y sacarle provecho. Luego, yo no estaría tan seguro que con un consejero de esos y ese librito y como embajador en Estados Unidos, la respuesta de Petro sea, no tenemos todavía, si la respuesta sea ponérsele de frente al tren o montarse en un vagón, Aurelio, ahí medio colgado. Como decía, vamos a ver qué pasa. ¿Usted se acuerda el cuento de, tal vez era Abdón Espinosa? Abdón es Abdón y Augusto es Augusto, ¿se acuerda ese cuento, no? Claro, el famoso cuento de los hermanos Espinosa Valderrama de Santander. Pues Daniel es Daniel y Gustavo es Gustavo, mi querido. Pero siempre han sido Daniel y Gustavo, Pero además por conveniencia, 16. Néstor, seguramente va a haber pues una moderación en el tono, pensaría. Y en principio, quien analice lo que ocurre entre Colombia y Estados Unidos, a Colombia no le conviene pelear con Estados Unidos, y el presidente Gustavo Petro históricamente ha tenido una buena relación con Estados Unidos, habitual visitante de la embajada en Bogotá desde hace muchos años, incluso como senador. No creo que eso vaya a cambiar ahora con esta decisión política. Usted tiene razón, pero era un asunto de conveniencia, por eso le decía, de pronto lo que le conviene a esta izquierda, de pronto lo que le conviene al presidente Petro es tener un enemigo allá en Washington, en la Casa Blanca, al cual echarle la culpa de absolutamente todo. Pero leo, opiniones 7 de 17 minutos. Rápidamente, la última, Álvaro. Este triunfo pues significa muchas cosas, pero la cosa que más significa es que hay un paso, un énfasis hacia la autoridad. Algunos temerosos consideran que es hacia el autoritarismo, otros que es hacia el orden, a poner orden. Pero esa tendencia viene en la derecha desde hace rato, que es un poco la admiración del modelo chino, que es autoridad con capitalismo. Lo que le preocupa a la derecha es que haya capitalismo, pero si es con mano dura, mejor. Sin embargo, Trump es complejo y contradictorio en muchas cosas. Por ejemplo, frente a Bukele, lo atacó, que podría ser un modelo afín, lo atacó en el tema de inmigración, y por eso, ¿quién sabe qué haga con Venezuela? De pronto, como elevó el tema de Venezuela tanto dentro de la campaña en el tema migratorio, de pronto llegar a un acuerdo con Venezuela en ese tema le basta y le sobra. Hay que ver. Con Colombia el tema es más ideológico y puede tallarle más. Y el gobierno Petro, pues, ha tenido en los Estados Unidos un apoyo importante, pragmático han sido ambos países, pero de pronto en este momento le conviene lo contrario. Entonces esto es muy impredecible, pero lo que viene es populismo y autoritarismo, pero en la versión de Trump, que en muchos casos habla mucho y hace poco. La vez pasada que fue presidente, en materia internacional no tuvo muchos efectos todas las cosas que dijo tan fuertes, porque es más prudente al actuar en lo internacional que al hablar. Néstor, a usted, Álvaro, ¿a usted se le parecen las personalidades de Trump y de Petro? Pues es un fenómeno político populista, pero a diferencia de Petro, con una visión retardataria. Trump, como buen hombre de derecha, cree en volver atrás. Petro cree en avanzar hacia adelante. ¿Qué dijiste, Willis? Pero no, eso no lo muestra el 7 de la mañana, la propuesta de crecimiento. 7 de la mañana, 19 minutos. Escucho teorías, Daniel. Yo lo he dicho, Néstor.
Néstor, yo creo que la única dimensión en la cual Colombia se va a ver afectada, por lo menos en el corto plazo, hay que esperar al 2026 a las elecciones a ver qué va a hacer Donald Trump frente a las elecciones en Colombia, pero en el corto plazo yo creo que la principal interacción va a ser en torno al tema de producción de drogas ilegales y en particular cocaína. Recordemos que Estados Unidos viene de una epidemia en donde han muerto millones de personas producto del consumo de fentanilo. No ha sido por cocaína, pero yo creo que Donald Trump va a endurecer la postura frente a los países productores para que luchen frente al problema de producción de drogas ilegales, que el gobierno Biden estaba más o menos de acuerdo con la política del presidente Petro de no guerra contra las drogas, no combate a la producción y tráfico de cocaína, etcétera. Donald Trump no lo va a estar y va a poner mucha presión sobre Colombia, y ahí va a haber la primera fuente de choque entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro. Eso lo vamos. Pero yo a en ver, cambio creo que no va a haber mucho cambio con la seguramente. El énfasis de Trump. El énfasis de Trump va a estar en otras partes, Néstor, va a estar en Ucrania, va a estar en Oriente Medio, y como lo decía aquí el profesor Shifter, América Latina no fue importante en el primer periodo de Donald Trump como presidente, no lo será en esta ocasión. Va a haber un par de cruces de Twitter y seguramente reacciones, pero el énfasis geopolítico de Donald Trump no va a estar acá, lamentablemente. Yo creo que los Estados Unidos y Colombia y América Latina deberían ser buenos socios naturales. Bueno, pero entre otras cosas... Pero lo cosas, que habrá es desprecio por América Latina, sí, sin duda. Yo también. Y en tres temas que sí hay un cambio significativo. Tema migrantes. América Latina no clarísimo. Vale para nada. Segundo, narcotráfico Desprecio. y Venezuela. Los tres temas van a tener un giro desprecio. Grandísimo. Todos bajo la misma sombrilla, desprecio para los latinoamericanos. Pero Néstor, yo creo en esa lista que estamos haciendo desde temprano de ganadores y perdedores, póngame de primero en la lista de perdedores a las mujeres, porque independientemente de la postura ideológica que tengan las propias mujeres, es evidente que era muy distinto tener a una mujer de presidenta de los Estados Unidos que tener al hombre que más simboliza el machismo en el universo, que se llama Donald Trump. Las mujeres son unas grandísimas perdedoras. Y derrotó a una candidata mujer que podía ser la primera presidenta de Estados Unidos. En eso, por supuesto. Héctor, yo estoy de acuerdo con usted. Iban dos, ¿no? Pero sí, pero también pregúntese por qué el 40 y pico de los votantes de Donald Trump son mujeres. Es decir, son mujeres no porque sean brutas, no porque sean machistas, sino porque pues Trump las convenció con otros argumentos. Con el tema económico. Es que son la mayor parte de la fuerza electoral, Néstor. No todo es de género. En estas elecciones votaron más mujeres que hombres, y ahí se ve la otra cara de la moneda. Mire, ayer viendo alguna de estas cosas, no sé si era CNN, Bloomberg o cualquiera, entrevistaban a una mujer republicana y llegó y dijo: yo sí no me voy a dejar encasillar y subvaluar con esto de que a nosotras las mujeres lo único que nos importa es el tema del aborto. Yo tengo 5 hijas y todos los días sufrimos por los precios de la gasolina, por los precios de la comida, sufrimos por la atención para la primera infancia. Es decir, aquí a mí me parece que los republicanos muy hábilmente lograron voltear todo el discurso de ellos y sacar el foco del temita del aborto, que obsesionaba así a los demócratas. Tienes razón. Claro, yo en eso estoy de acuerdo con Paula. Creo que haber centrado una estrategia política en promover el aborto era malo. El aborto es un tema per se divisivo, difícil. Y generacional, muy de las jóvenes. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero mire, Néstor, yo creo que y nosotros mismos vamos a gastar tiempo y va a correr tinta, como se dice, en relación con el análisis de por qué ganó Trump y por qué perdió Kamala, etcétera. Pero lo cierto es que 9 de cada 10 electores de los Estados Unidos votaron solo por una razón, que es por fidelidad partidaria. Unos votaron porque son republicanos, porque nacieron republicanos y van a votar toda la vida por republicanos, y los demócratas igual. Solo aproximadamente el 10%, es decir, solo 16 millones de los 160 millones de votantes de ayer escogieron por alguna de esas razones sobre las que nosotros vamos a hablar carreta, que los hombres, que las mujeres, que el progresismo, que la economía, pero solo 1 de cada 10 votó por esa razón de la que nosotros le gastamos tanto análisis. Pero hay unos estados, les decimos nosotros bisagra, unos swing states, unos estados que a veces son demócratas, que a veces son republicanos, que son los estados que le dieron el triunfo hoy a Donald Trump. Pero entiendo que Kamala Harris no era la mejor candidata, entiendo que no fue muy brillante como vicepresidenta,
pero sí queda en el ambiente una sensación de que los votantes en Estados Unidos tienen un dejo de machismo. Lo decía el padre, Donald Trump ha ganado 2 veces frente a mujeres. Le ganó a Hillary Clinton y le ganó a Kamala Harris. Perdió con Joe Biden. Allí puede haber también un elemento para el análisis. Ahora, piense, Ricardo, si esta fue la paliza que le está dando hoy Donald Trump a Kamala Harris, imagínese cómo hubiera sido la paliza a Joe Biden. Joe Biden, que pasa a la historia, porque en estas elecciones lo tumbó un debate en televisión. Son las 7:25 a.m, es un gusto saludarlos, compartiendo la noticia, el triunfo de Donald Trump. Ahora usted puede opinar cuáles son los efectos, cómo le parece ese resultado muy rápidamente. No se demoraron días, apenas algunas horas, para decidir en Estados Unidos, con ese curioso sistema de voto indirecto, que el ganador fue el presidente Donald Trump. En este momento sigue en 277 delegados electorales. Ha sido reelegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Acaba de pasar el umbral de los 270 delegados electorales con la entrega del resultado en Michigan, que es el resultado de hace algunos minutos. El mapa norteamericano es rojo. Donald Trump está llegando a 277 votos electorales, más de los de 170 que era el mínimo. Kamala Harris, totalmente desinflada, apenas llegó a 224 votos electorales. Tal como está el mapa electoral en este momento en Estados Unidos y otros por definir, Trump va a sacar más de 300 delegados electorales. Aún faltan los resultados de Arizona, Nevada y Wisconsin, estados teñidos de rojo por la proyección electoral del momento. Es decir, no hubo ninguna elección apretada, como pronosticaban las encuestas, algunos analistas, proyecciones de las grandes cadenas de televisión que no vieron venir el fenómeno de Trump. Los mercados financieros llevaban semanas anticipando un triunfo de Donald Trump y su promesa de bajarle impuestos a las empresas. Vaticinio de las bolsas que se cumplió. Puede que las encuestas se equivoquen, pero nunca la plata. Y que se veía venir con un dólar fuerte, alzas en las tasas de interés, rally del Bitcoin y el increíble desempeño de la acción de Trump Media, que saltó más del 250% en los últimos 30 días y que hace apenas una hora subió otro 52% ante la victoria de Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca ya esta vez sin la pandemia del COVID, como le tocó en su primer periodo, y con fuertes tensiones geopolíticas globales, a diferencia también de su primer mandato, donde el mundo estuvo relativamente en paz. 2 cambios importantísimos en el telón de fondo que anticipan una versión de Donald Trump mucho más extrema, con grandes implicaciones para Colombia en materia económica, comercial, medioambiental, de cooperación, migración, seguridad y lucha contra las drogas. En el ámbito económico, con la promesa de imponer un arancel general del 20% a todos los productos y todos los bienes importados de todos los países del mundo, lo que pone en peligro exportaciones colombianas que tienen en Estados Unidos su principal destino, con el 30% de las exportaciones colombianas con su principal mercado en los Estados Unidos. Donald Trump es nuevamente presidente de los Estados Unidos, el número 47, pero además su partido, el Partido Republicano, se queda con las mayorías en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara. En Senado, por cuenta de un colombiano, Bernie Moreno, 57 años, el hermano de Luis Alberto Moreno, que fue precandidato presidencial en Colombia, que fue presidente del BID y ministro. Este Bernie Moreno es su hermano menor, que le arrebata una silla a un demócrata en el Senado en Ohio, se hace con la mayoría, gana Ohio, y por cuenta de esa silla, los republicanos llegan a 51 de las 100 curules que tiene el Senado norteamericano. Así que un colombiano le da la victoria también a los republicanos en Estados Unidos. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7:29 a.m. Las elecciones en Estados Unidos creo que generan una oportunidad valiosa para reflexionar sobre nuestra capacidad de tomar decisiones.
Estoy convencido de que no hay nada más humano que esta habilidad de elegir y hacerlo de forma libre y consciente. Cada decisión que tomamos conlleva una serie de responsabilidades que debemos asumir sin buscar excusas para evadirlas. Como seres relacionales, como seres que pensamos la vida, no estamos atados a instintos, ni somos esclavos de modas o tendencias. Siempre tenemos la capacidad de tomar distancia, analizar la situación y optar por lo que más nos conviene según las circunstancias que estamos viviendo. Cuando experimentamos arrepentimiento por una decisión tomada, esto suele ser una señal de que tal vez no analizamos adecuadamente las opciones disponibles o que dejamos que algunos factores subjetivos o externos influyeran demasiado en nuestra decisión. Este sentimiento nos recuerda la importancia de realizar una evaluación exhaustiva antes de decidir, con el fin de minimizar la posibilidad de errores que puedan afectar negativamente nuestra vida y la de los demás. Particularmente, desde mi vida, desde mi toma de decisiones, creo que decidir transforma todo, le transforma a uno la vida. Por eso es crucial que cada elección que hagamos esté fundamentada en condiciones concretas. Te planteo 3 que yo tengo muy presentes siempre. La primera, necesitamos tener información sólida, veraz. Es fundamental que nuestras elecciones se apoyen en datos relevantes, confiables. Esto nos permite evitar decisiones impulsivas o basadas en suposiciones o en mentiras. Segundo, las decisiones efectivas consideran todas las perspectivas. Por eso hay que evaluar distintas opciones. Quien decide teniendo una sola opción no está decidiendo. Y lo tercero que hago es que las decisiones estén alineadas con los valores y con los objetivos de mi existencia, de mi proyecto de vida. Toda elección debería estar en sintonía con nuestros principios y con nuestras metas. Tú sabes que hoy vivimos en un contexto donde se busca exacerbar las emociones, simplificarlo todo. Por eso hay que tener mucho cuidado al decidir. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Tenemos las 7 de la mañana, 32 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar. Vaya suerte la de Lucho Díaz. Justo marca triplete el día que se reelige Donald Trump. Así es la vida. Bueno, pero también hay espacio para, por supuesto, destacar la brillante actuación de nuestro Lucho Díaz, el Guajiro de Oro, que resultó ser fenomenal en la Champions League. Marcó triplete, logró igualar una marca que hacía 27 años había impuesto Faustino el Tino Asprilla, vistiendo la camiseta del Newcastle frente al Barcelona, donde también en ese entonces marcó un 17 de septiembre del 97 3 goles al conjunto catalán. Estos 3 de Lucho, indudablemente en la goleada, en la paliza del Liverpool 4-0 frente al Bayer Leverkusen, le permiten primero a su equipo ser super líder en Champions con 12 puntos y más 9 en la diferencia de gol. Pero además va engrosando el historial de Díaz en Champions alrededor de los colombianos que han actuado a este nivel. Jackson Martínez es el máximo goleador, anotó 13 goles en la Champions. El Tigre Falcao llegó a 12 en su registro y ahora Lucho Díaz les escolta con 10 anotaciones. Y claro, el techo de Lucho parece estar lejos. Así que las posibilidades para que se convierta en el máximo goleador están completamente abiertas para Colombia en la Champions. Y los elogios, bueno, hay que echar un vistazo al Liverpool Echo, que primero le dio 9 puntos y que además agregó diciendo, jugando por el centro, porque apareció como 9, Esa fue una novedad en la posición para el jugador colombiano. Anotó sus 3 goles con la seguridad justo de esa posición, de un 9. El Daily Express también le dio 9 puntos, lo calificó como la gran figura y además dijo que el colombiano se movió a toda prisa como improvisado número 9 y se ganó algunas faltas en posiciones clave. Es decir, son solo aplausos para el jugador colombiano que además a través de los números de SofaScore le permite referenciar un partido casi redondo. 3 goles en 4 intentos, un pase clave, 3 pases largos, 3 de 3, y 87% de precisión
en los pases. Para SofaScore, 9.2 fue su calificación. La mega figura hoy de la Champions es un colombiano, se llama Lucho Díaz, que además renueva esos votos de amor, de fe del técnico Slot y también de la afición del conjunto de Liverpool, que lo ve hoy consagrado como un goleador de raza en su frente de ataque. Y como ñapa para Selección Colombia y el profe Lorenzo, llegará mañana la convocatoria y seguro va a brillar el nombre de Lucho Díaz, pensando en lo que serán los juegos del 15 y 19 de noviembre frente a Uruguay y Ecuador camino al Mundial del 2026. A propósito de la Champions, las otras dos caras, amargas, difíciles, la viven Ancelotti con el Real Madrid tras la paliza 3-1 en el Bernabéu a manos del Milan, y también Pep Guardiola, quien cayó en Portugal 4-1. El City fracasó en su aventura en Portugal, así que le dan garrote pleno en Inglaterra a Guardiola por el funcionamiento de su equipo, que ya acumula 3 derrotas en línea. A propósito de la Champions, hoy John Hader Durán, nuestra joya goleadora, la del Aston Villa, visitará al Brujas en Bélgica. El Atalanta con Juan Guillermo Cuadrado estará en Alemania para medirse al Stuttgart. También jugarán el PSG frente al Atlético de Madrid. Inter recibirá al Arsenal y el Estrella Roja de Belgrado se medirá al Barcelona. En Colombia, la fecha 17 comenzó y con polémicas ante la expulsión de Polanco, el hombre de la Equidad, ganó Fortaleza 2-1 y esto significa que Fortaleza se consolida séptimo con 27 puntos. Está a una victoria el llamado equipo de los Amix para asegurarse en la fase de los cuadrangulares semifinales. Está intenso el remate del campeonato en Colombia. Hoy Chico enfrentará al Bucaramanga, Alianza Valledupar a Águilas Doradas, Tolima al Envigado, Medellín a Patriotas y Cali, que podría hoy despedirse del descenso. De ganar en condición de local frente a Jaguares, se asegura un año más de permanencia en la A. Y el coletazo del tema Trump. Ha tuiteado Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, fotografías, un carrete en compañía de Donald Trump, incluso con una camiseta que dice Trump 26, haciendo alusión, no sé si a la candidatura o al campeonato del mundo. Ha dicho Infantino: felicidades, señor presidente, tendremos una gran Copa Mundial de la FIFA y una gran Copa del Mundo de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos de América. El fútbol une al mundo. 7:37, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Iván Name y Andrés Calle son los dos primeros congresistas en ser investigados formalmente por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Los expresidentes de Senado y Cámara van a responder por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros por la acusación de vender su voto para impulsar las reformas del gobierno en el Congreso de la República. El acusador es Sneider Pinilla, ex subdirector de manejo de desastre. Fue él quien hace 4 meses habló de 3.000 millones para Name y 1.000 millones de pesos para el congresista petrista Andrés Calle, que los habrían entregado en maletines llenos de efectivo, entregados en Bogotá y en Montería. El primero en reaccionar fue Name. Lo hizo desde la plenaria del Senado para aclarar que no dejará la jurisdicción de la Corte y para celebrar la decisión que dice le va a servir para demostrar su inocencia. El siguiente paso es una citación de la Corte Suprema para que los dos congresistas respondan a una indagatoria. Todavía no hay fecha, pero es una de las inquietudes que deben despejar o que deben ser resueltas por la Corte, es si ese dinero sirvió para financiar campañas de octubre del 2023 donde los dos congresistas tenían interés. La sección quinta del Consejo de Estado le dio la razón a la Procuraduría en medio del amplio debate por las competencias de esa entidad para sancionar a los funcionarios públicos elegidos popularmente. En esta ocasión, el Alto Tribunal le reactivó 10 sanciones emitidas por la Procuraduría que antes, entre noviembre del año pasado y mayo de este año... Hace sol en Bogotá, hoy es miércoles 6 de noviembre. Pero dicen que va a llover, ¿no? Va a llover por la tarde, padre, sí señor. O sea, hay que poner la ruana, me la pongo la ruana como siempre. No, porque la ruana se llega a mojar. No, pero es que yo voy a estar en casa escribiendo, leyendo. Póngase un impermeable. Si voy a salir, sí, claro. Sí, porque si sale con ruana, le puede salir mal. Usted es capaz de salir lloviendo con ruana. Es posible. Sí.
¿Usted cree que la ruana es impermeable? Muy bien. Padre, un día como hoy, miércoles como hoy, 6 de noviembre de 1985, han pasado 39 años. Fue la toma del Palacio. ¿Más o menos a esta hora, Néstor? No, fue un poquito más tarde. ¿Cómo, hacia qué horas más o menos? 10:30, 11 de la mañana. Sí. Entra el M-19 al Palacio de Justicia y ahí se desencadenan toda clase de horrores y de barbaridades. 39 años después, el presidente Petro, en un acto ayer, Ricardo, en la Casa de Nariño, en la Plaza de Armas, condecora militares y policías y también integrantes de ese M-19. Un hecho todavía no suficientemente explicado. No sabemos cuál es la razón de la condecoración. Néstor. Dice el presidente que es un gesto de reconciliación. ¿Y a quiénes? Sí, está claro. No, pero es provocador, sin duda. Yo lo entiendo de la siguiente manera. El presidente Petro estaba ayer no solamente homenajeando a la Casa Militar que estaba cumpliendo 93 años, sino que estaba homenajeando a todos quienes cuidan de él y de su familia y de los presidentes. En el mandato del presidente Gustavo Petro, los agentes de la Unidad Nacional de Protección forman parte muy importante del esquema de protección del presidente, no solamente Ricardo, la Casa Militar. Y en la UNP, Néstor, permítame le termino la idea, en la UNP hay ex integrantes del M-19. Claro. Bueno, su director, Augusto Rodríguez, fue integrante del M-19. Sí, pero no. Es cierto que él estaba haciendo un homenaje a personas que seguramente se dedican a cuidarlo, a garantizar su seguridad. Pero el presidente Petro los condecoró no como agentes de seguridad de Colombia, reintegrados a la vida civil. Los condecoró, dijo, como ex M-19. Y el presidente Petro sabía que se estaba metiendo en una polémica, lo dijo en su discurso. Sabía que iba a recibir críticas y que es un hecho que reabre heridas. Sobre esa condecoración y sobre los argumentos del presidente Petro, nos informa Catrina Ávila. Buenos días, Néstor. Como un gesto de paz calificó el presidente Gustavo Petro el condecorar en una misma ceremonia a oficiales de policía, uniformados de las fuerzas militares y exguerrilleros del M-19 que hoy son parte de la Unidad Nacional de Protección. Excombatientes del M-19 que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra. Antaño no era posible. Antaño era una guerra, de verdad. Y hoy es posible, hombro a hombro, en la misma función, cuidar la democracia, cuidar los derechos, cuidar la libertad, cuidar el presidente. El presidente Petro pronunció estas palabras durante la ceremonia de conmemoración del año 93 de la Casa Militar, que se realizó en la Plaza de Armas del Palacio Presidencial. Un gesto que no cayó nada bien entre varios sectores que lo consideraron un irrespeto hacia los hombres y las mujeres que legalmente se han sacrificado para defender a los colombianos. Habla el senador Miguel Uribe Turbay. ¡Qué decepción que el mismo día que la Policía Nacional cumple 133 años, Gustavo Petro equipare a las Fuerzas Armadas con los delincuentes que derrotaron militarmente, que los condecore en un mismo acto e incluso le reconozca supuestamente la defensa de la democracia. Pero no solo generó indignación en el ámbito político, también levantaron su voz de protesta los retirados de las fuerzas militares. Habla el sargento mayor Luis Orlando Lenis, presidente de la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia. Es verdaderamente indignante ver cómo el presidente hace una ceremonia militar en la que condecora a los guerrilleros del M-19 junto a militares que se merecían por todo el rasgo, por el respeto de su grado, de su cargo y de la fuerza, una ceremonia con la dignidad y la solemnidad de la fuerza militar. ¿Hasta qué punto pretende el presidente arrodillar a la fuerza pública? Triste futuro nos esperan si nos siguen colocando en el mismo mantel a los militares y a los que durante tanto tiempo destruyeron a la patria. Sin embargo, desde el gobierno, la voz sigue siendo en defensa de esta decisión que el mismo presidente Petro reconoció generaría polémica. Conversamos con el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien insistió en que esto se trata de un gesto de reconciliación y le respondió al senador Miguel Uribe Turbay. Las personas que otrora fueron del M-19 hoy en día hacen parte de la Unidad Nacional de Protección y están protegiendo junto con policías, soldados
soldados, miembros de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República. Esta ceremonia de condecoración de ayer en la Casa de Nariño, en la Plaza de Armas en la Casa de Nariño, Ricardo, no se sabe todavía quiénes son los condecorados. Yo no sé si hay que argumentar una condecoración. No se sabe por qué la condecoración en un documento y no se sabe el número de condecorados. 116 entre militares, policías y M19. Néstor, la explicación que dan desde la Casa de Nariño es justamente esa, que parte de la UNP de exintegrantes del M19 están al servicio de la seguridad de la presidencia, del presidente y de su familia. Entiendo varias cosas. Entiendo que a una parte importante del país no le gusta que el presidente haga apología del M19, que se enorgullezca de lo que fue el M19, porque el M19 fue un grupo que causó muchas muertes, que causó dolor, y tampoco se ve bien que condecore en el mismo escenario, aunque alguien lo podría destacar, a quienes fueron rivales en algún momento, ejército y exintegrantes del M19, bueno, sobre todo llamado, porque Ricardo, hay heridas allí para todavía escuchar, que no se han restañado. Para escuchar los detalles al director de la UNP, porque informa la Casa de Nariño que estos integrantes del M19 trabajan hoy en día para la Unidad Nacional de Protección. Su director es Augusto Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un placer saludarlo a usted, gracias, a la mesa y a su audiencia. Doctor Rodríguez, usted fue militante del M19, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted está en la lista de los condecorados? No, señor. ¿Quiénes son los condecorados del M19? Bueno, los condecorados es un grupo de compañeros que hicieron parte del M19 y que luego hicieron parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en su función de protección de otros compañeros y posteriormente de otras personas distintas, personas y personalidades en el tema de la protección. Luego el DAS, como todos sabemos, el DAS fue extinguido en 2011 y en la parte del personal que hacía protección pasó a ser, digamos, el núcleo alrededor del cual se creó la Unidad Nacional de Protección. Hoy en día contamos con estas personas y buena parte de ellas han estado en el Palacio como una de las 13 fuerzas que hoy en día cubren institucionalmente la seguridad, la protección del Palacio, del presidente de la República y de la señora vicepresidenta y sus familias. Doctor Rodríguez, ¿cuántos son los condecorados del M19? No sé exactamente, creo que fueron 8 o 10, entre 8 y 10. Ok, ¿esa lista la pasó usted, doctor Rodríguez? No, esa lista la escogió, tengo entendido, el comandante, el director de la Casa Militar, el coronel Jair Ardila, tengo entendido. Vale, doctor Rodríguez, ¿y cuáles son las razones por las que hay una condecoración a estos señores del M19? Pues yo lo acabo de escuchar textualmente en las cortinillas de grabaciones sobre el mismo evento, que se escucha en voz del presidente el día de ayer, que él hace una referencia a esas personas como las personas que junto con los militares cuidan la democracia y cuidan al presidente de la República. Lo acabo de escuchar textualmente de lo que ustedes acaban de pasar. Pero también en lo que usted acaba de escuchar dice excombatientes del M19, es la expresión que el presidente Petro utiliza, ¿cierto? Sí, excombatientes. Afortunadamente el ex aquí es muy importante, sí, porque ya hemos dejado de combatir con armas y estamos en la lucha con las ideas y desde las urnas. Sí, entonces le pregunto, doctor Rodríguez, ¿a estas personas condecoradas se las condecora por excombatientes o por lo que hacen en la Unidad Nacional de Protección? No, como lo dice el presidente, ahí lo repito, por estar cuidando la democracia, cuidando al presidente de la República y cuidando las instituciones. Ese es el reconocimiento. ¿Y los otros escoltas que trabajan para usted entonces, por qué no fueron condecorados? Pues podría decirte algo también. Hay muchos, y cuidan personas.
hay muchos excombatientes que no están cuidando al presidente de la República, sino que están cuidando a otras personas y personalidades y líderes sociales. En ese sentido puedo decirte que aquí no se ha hecho una selección específica, entonces mandaríamos a todos los que estén. No se ha hecho ese sesgo es un poco, digamos, como complicado de ver, porque no se ha premeditado de una manera, digamos, como que es que aquí vamos a combatir a los guerreros de otras épocas que lucharon con las armas frente a las instituciones. Pues obviamente que en una época el M-19 tomó la decisión de luchar con armas por la democracia, pero que posteriormente nos dimos cuenta que era muy costoso para el país y para la misma democracia la guerra, y decidimos hacer el tránsito a la paz, y ese tránsito a la paz lo estampamos en la Constitución de 1991, que es la que hoy nos rige. Doctor Augusto, ¿cómo pueden recibir en la Casa Militar los integrantes del Ejército o de otras fuerzas recibir una condecoración de manera simultánea en la misma ceremonia con quienes en algún momento fueron sus contrincantes, su contraparte, con quienes se enfrentaron de manera armada en el momento en el que precisamente se daba el conflicto y el M-19 estaba en la ilegalidad? Eran enemigos militares. Sí, claro, eran enemigos. ¿Usted cree que esas heridas ya están superadas? ¿Que esto no genera yo creo que sí, cierta molestia en algunos sectores de la fuerza pública? Indudablemente que despierta molestia en algunos sectores. Bueno, pues está escuchando al exfiscal, perdóname, y también al señor senador Miguel Uribe Turbay. Pero ahí hay una situación, esos son hechos de mezquindad que estas personas que están hoy en día en el Palacio, tanto los del M-19 como los militares y los policías, han superado. Son compañeros, están, digamos, en ese momento, están con armas, pero en una misma, de un mismo lado. Y quiero, por ejemplo, en el caso del senador Miguel Uribe Turbay, pues recordarle a Miguel Uribe Turbay que justamente Diana Turbay fue una mártir de la paz, y ella entrevistó a Pizarro en una entrevista para conocer los elementos y las posturas que él tendría para asistir a un proceso de paz, y lo hizo con éxito, porque eso ayudó a construir una idea y un sentimiento de paz dentro de nosotros, y justamente pensando que estaba haciendo lo mismo con el ELN fue engañada por los extraditables cuando tristemente la tomaron. Pero ella fue una mujer de paz y ayudó a construir desde el periodismo la paz y la reconciliación. Entonces veo que no ha habido, como digamos, ese sentimiento de seguir con grandeza, pensando en el país, pensando en la reconciliación, sino que el sentimiento que se utiliza, y sobre todo en estas épocas, es la mezquindad para mirar, y que es increíble, inimaginable, que personas que antes estuvieron enfrentadas en armas y que después de un gran hecho de paz, como es la Constitución del 91 que construimos con todo el país, hoy en día están diciendo que porque se pone una condecoración a unas personas que antes estuvieron enfrentadas, es un exabrupto. Es un hecho de reconciliación, como lo plantea el presidente, y no es un homenaje al M-19, sino es un homenaje a la reconciliación, es un hecho de paz. Eso le quería preguntar, porque hoy, y me parece que no es coincidencia, doctor Rodríguez, hoy es el aniversario de la toma del Palacio de Justicia. ¿Usted no cree que en el fondo lo del presidente Petro, ayer, bueno, con usted, con la gente de protección, es cierto que esta gente del M-19, claro, se pasó a la vida civil y han respetado ese trayecto de guerrilla a la vida civil? De eso no tengo ninguna duda. ¿Pero no termina siendo un homenaje a la lucha armada y al M-19? No, absolutamente no, Néstor. Y te agradezco la apreciación que haces de que nosotros hemos honrado nuestra palabra en el tema de la paz. Nos hemos dedicado a construir la paz. Y el hecho de que haya coincidido un poco con
la efemérides triste de los sucesos del Palacio, pues eso es una simple coincidencia. Los militares, Casa Militar, anualmente hace una condecoración de personas dentro de las que prestan el servicio de protección. No se había hecho con gente de la Unidad Nacional de Protección, sino solamente entre militares. Esta vez estimaron y los escogió, por eso te digo, el coronel Ardila. Esta vez decidieron ampliarla. Es una cosa que, como le digo, veo que es algo de grandeza, inclusive un mismo militar reconociendo a la gente que él ve en la casa de Nariño, en los viajes, en los desplazamientos del presidente, acompañar al presidente. Entonces él mismo dice, estas personas serían las que él postularía, y fueron postuladas y aceptadas sin ninguna filtro por parte del presidente de la República. Sí, doctor Augusto, quiero hacerle una última pregunta, porque usted nos dice que la mayoría de estos 10 hombres ex M-19 formaron parte del DAS, es decir, entregan las armas 90-91 cuando se desmoviliza el M-19, entran al DAS y desde ese momento forman parte de esquemas de protección. ¿Es cierto que uno de los hombres que hoy presta servicios a la presidencia o a la familia presidencial también fue integrante de esquema de seguridad del expresidente Uribe cuando fue gobernador de Antioquia? No sé exactamente, pero yo no sé, pero no lo podría descartar tampoco. No he encontrado ni me he puesto a mirar la trayectoria de todos y cada uno de los compañeros que hoy en día hacen parte de la Unidad Nacional de Protección y que vienen desde el DAS, o sea, son personal de planta, pero no sé exactamente. Le pregunto porque al final lo que puede mostrarse es que estos integrantes del M-19 desde hace años vienen prestando seguridad incluso en esquemas de dirigentes políticos que no son afines ni al presidente Petro ni al pacto histórico, sino que prestan servicios en el DAS y han prestado servicios en otras entidades del Estado. Es muy probable. Sé de compañeros que han estado en diferentes esquemas, desde magistrados, jueces, exfiscales, compañeros nuestros que han estado en esos esquemas y que han prestado con lujo de efectividad su servicio a la protección de la vida y la integridad de estas personas que nos toca proteger. Es Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección en Colombia, hablando sobre la condecoración del presidente Petro. Obviamente, por haber sido en una ceremonia, lo sabía el presidente Petro, que dice que ese evento de ayer podría ser, como efectivamente lo es, está siendo muy criticado. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, muchas gracias y un saludo para usted, la mesa y toda su audiencia. Dijo el presidente Petro, Ricardo, que esto era un gesto de reconciliación y obviamente el presidente sabía lo que venía pierna arriba, ¿no? Porque de inmediato se arma la tormenta en Colombia. Sí, estamos muy polarizados, Néstor. Tiene dos lecturas este asunto, ¿no? Uno, es un mensaje de reconciliación, como lo dijo el presidente, y por otro lado, las heridas que seguramente no han sanado. Todavía hay unos sectores que, por supuesto, miran con mucha prevención lo que significa destacar, homenajear o hacer apología de lo que hizo el M-19. Sí, claro, pero además yo creo que de ayer no era una provocación que él estaba buscando. Lo de ayer, lo dijo en el discurso. Pero Luis Ernesto, lo de ayer no era una apología a lo del M-19. Pero Luis Ernesto, como el presidente Petro está literalmente plantando banderas del M-19, como ha sido... No, lo que está haciendo es reconociendo que este país hizo la paz hace 30 años. No, pero lo que está reconociendo es que estos hombres llevan sirviendo a la UNP o al DAS desde hace varias décadas. Ernesto, le termino. Lo del presidente Petro hace parte de una cadena de hechos de reivindicación de la lucha. El día cívico, el día del aniversario del M-19, las banderas en su posesión, claro, entonces ayer, acto igualando a las hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía aislado a los exguerrilleros. De acuerdo, entiendo, y yo creo que en otros actos
Y yo creo que en otros actos el presidente ha sido muy provocador. Por ejemplo, creo que de las cosas más provocadoras fue cuando izaron banderas del M-19 frente a la Corte Suprema de Justicia en la elección. Ha habido momentos si le molestaba a la gente que sacara la bandera del M-19 y dijo, pues no la vamos a meter debajo del colchón o no nos vamos a meter. Y eso está bien, y está bien que no la metamos debajo del colchón, porque no hay nada de qué avergonzarnos como país. El país hizo la paz con una organización. Pues, si me escuchas, de pronto me entiendes, María Camila. El país hizo la paz, no Petro. El país hizo la paz con una guerrilla que se alzaba en armas contra un sistema político que no permitía que la izquierda tuviera un espacio democrático. Y esa guerrilla, a diferencia de otras guerrillas, honró la paz. Hizo la paz y la honró. Luis Ernesto, la izquierda. Y después de 30 años, permítanme, si puedo concluir alguna idea, lo agradezco. Eso no es cierto, Luis Ernesto. La izquierda aquí en esos años 70 y 80 tuvo candidatos presidenciales. Claro, había una izquierda pero los mataron, diferente. ¿No? Los mataron. De pronto Gerardo, se nos olvidó que los mataron. No, a Gerardo Molina no lo mataron, no es cierto, bueno, señor. De milagro no lo mataron. Pero lo que hubo fue un exterminio de todos los candidatos. Eso fue. Lo que hubo fue un exterminio de todos los candidatos de la UP. De todos los candidatos. Mataron hasta el candidato del M-19. Es que pareciera que olvidáramos nuestra historia. Entonces. Pero eso no convierte al M-19, Luis Ernesto, me disculpa usted, no lo convierte en un grupo bueno. Que hayan matado a Carlos Pizarro o que hayan matado a gente de la Unión Patriótica. A algunos les parece bueno, a otros les parece malo. Lo que sí es cierto... No reivindica. Lo que sí es cierto, grupo terrorista, Néstor, es que... Luis Ernesto, era un grupo terrorista con todas sus letras. Y el hecho de que haya hecho la paz no le quita la mancha de que era un grupo terrorista. Sí,